Bendito es el Señor. Wow, pues me asombra porque hay mucho joven aquí. Ahora, permítanme encomendarme al Señor, porque esto que vamos a hacer, pues, es algo sublime. Y qué gran privilegio, pero qué al mismo tiempo responsabilidad es llevar la palabra, el consejo de Dios. ¿Sí? Amén. Oremos. Amén. Padre, aquí estoy. Nos olvidamos de cualquier distracción, de cualquier cosa, Señor, y ponemos nuestros pensamientos y toda nuestra atención. Activa tu palabra, Señor. Gracias porque me has permitido, Señor, indagar e ir más y más profundo en este tema, Señor, y experimentarlo en mi propia vida. Ahora, Señor, tú que sabes que no soy ágil en palabras, ayúdame a hablarlo de manera que inspire a estos jóvenes, a estas madres de familia, a estos pastores que están aquí, Señor, y que se acuerden no de un predicador y que no vengan por un predicador, sino por ti, Señor, quien sacia todo en todo, Señor, desde el más joven hasta el más grande. Tú eres Dios y conoces lo más íntimo y profundo de nuestro corazón. Y no descansamos hasta descansar en ti, precioso Dios y Rey del universo. Entregamos todas nuestras cargas, entendiendo que hemos venido a tu casa de oración. Y que tú nos has dicho que todos los que están cansados y trabajados vengan a ti. Y aquí estamos, terminando una semana laboral para algunos, escolar para otros, familiar para otros. Y estamos aquí, buscando la frescura de tu presencia en la persona de Cristo Jesús. Gracias por estos jóvenes que sueñan por el Evangelio. Y todo sueño vano, ya sea de los jóvenes o de los adultos, Señor, lo hacemos a un lado, porque queremos experimentar no las migajas del mundo, sino la llenura de ti, de tu Santo Espíritu, y crecer en ti. Esto lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Bien. Tengo una pregunta y esta va a ser mi introducción. ¿Qué harías, qué darías para poder acceder a un lugar privilegiado o estar con una persona tal vez popular, famosa, que no sea tan común y que tú sepas que es un privilegio y un deleite estar delante de esta persona, o poder llegar a un lugar que todos buscamos estar? ¿Cuál es el lugar preferido? ¿Cuál es ese lugar que dices, cuánto me gustaría visitar este lugar, poder entrar a este lugar? ¿O cuánto me gustaría conocer a esta persona? Porque hizo mucho. Tal vez para algunos sea una figura política, para otros un atleta, para otros un escritor, para otros un personaje de la historia en general, para otros un actor, una actriz, para otros, no sé, ustedes pueden nombrar. Pero la pregunta aquí, ¿cuánto anhela nuestra persona muchas veces poder conocer algo que no es común o acceder a un lugar inaccesible? Y bueno, yo les quiero hablar del privilegio que tenemos. Un privilegio especial, no para todos. Y yo no los conozco a cada uno,
pero es un privilegio disponible a través de Jesús. Porque muchos hablamos del amor que tenemos a Él y agradecemos lo que Él hizo en la cruz, pero a veces quedamos cortos en saber cuáles son las promesas que Él preparó y que Él logró y que ahora están disponibles para nosotros. Y a pesar de que tengo ya casi 15 años de que conocí a Dios, hasta el día de hoy, hay tantos privilegios y tantas riquezas que voy aprendiendo, que me impacta. Saben, debemos de vivir no por explicaciones, sino por promesas. Porque cuando vivimos por explicaciones en un mundo tan cambiante, con gente tan cambiante, tenemos que alinear nuestro corazón a aquello que es inconmovible, aquellas leyes espirituales y físicas que sostienen al universo, las verdades que encontramos en esta palabra, las cuales siempre se han cumplido y siempre se cumplirán, porque es la palabra de Dios. Y tenemos que tener más que opiniones, convicciones. ¿Cuál es la diferencia? Una opinión es algo que yo sostengo. Una convicción es algo que a mí me sostiene. Y nuestras convicciones deben de ser las promesas de Dios. Una opinión puede ser, yo creo que esto sería mejor así, que esto se vería mejor de color azul. Pero una convicción es algo verdadero y objetivo. Tan siquiera así debe de ser. Y quiero que se vayan esta noche adultos, jóvenes y esta congregación frescos e impactados en asombro de lo que Dios ha logrado a favor de nosotros y esos privilegios que tenemos. ¿Saben? En la actualidad la tecnología está tan avanzada que muchos de nosotros tenemos dispositivos y no sabemos todas sus funciones. Y tenemos esto y tenemos lo otro. Y a veces pasan los tiempos, pasa el tiempo y escuchamos que esto se podía hacer y que esta tableta, este iPad, tienen esta función. Y nos quedamos, ¿en serio? No lo sabía. Ha sido mío, pero no lo sabía. Y yo no quiero que pase así con las promesas que Dios tiene para mí. Y lo mismo para ustedes. Que no sean corazones secos, vagando o sedientos, mendigando amor, cuando tenemos aquel que llena todo en todos. Habiendo dicho la introducción, quiero presentarles esta promesa. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 50. Mateo 27. En lo que lo buscan, les quiero hablar de este contexto. Nuestro Señor está en la cruz. Cristo, habiendo sufrido, habiendo sido humillado, su propio pueblo, su propia nación le da la espalda. Y está aquí, a punto de terminar la razón por que vino, su misión, que fue morir por el género humano. Pero primeramente, glorificar a Dios
siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí tenemos lo último, antes de su glorificación, de su exaltación, de ir nuevamente con Dios Padre. Así dice la palabra de Dios. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Enfoquémonos en los detalles de la Biblia. Y este detalle tan importante, después de que nuestro Señor entrega el Espíritu, muere, aunque Él venció a la muerte y resucitó con poder. Pero en esta ocasión, en esta etapa de su muerte a los 33 años, aquí en la tierra, ¿tú qué opinas después de este evento que cambió por siempre la historia de la humanidad, que la dividió en antes y después de Él? ¿Qué hablarías después de esto ocurrido? ¿Cuál sería el registro que Dios quería dejarnos? Y después de eso, pudo haber hablado de los cosmos, de los planetas, macrocosmos, microcosmos, o de su madre, pudo haber hablado de sus discípulos, pudo haber dado detalles extraordinarios. Pero escuchen esto que ocurrió. Y con esto quiero basar mi mensaje. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. El velo del templo se rasgó. Esto es algo sumamente importante. ¿Por qué? Saben, a veces ya estamos acostumbrados a poder decir, tú estás aquí, Dios. Gracias por estar aquí. Pero no siempre fue así. Y en el Antiguo Testamento, antes de que nuestro Señor viniese a la tierra, había el templo y el tabernáculo. Y el templo ubicado en Jerusalén. Allí el templo estaba dividido en tres: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y qué representaba el lugar santísimo? Representaba la presencia de Dios, el lugar más sagrado, el lugar central de adoración, lo más anhelado de todo adorador, lo más anhelado de toda persona que busca la verdad y que busca llenura. Allí estaba, en el lugar santísimo. Por eso hice esa pregunta: ¿qué haríamos por ir a un lugar? No sé, un lugar que la gente tiene por sublime. No sé, el Vaticano con esa arquitectura, museos en París con obras de arte que valen millones. He aquí el lugar donde estaba la presencia de Dios, el Dios bendito. Y menciona el Evangelio de Mateo que hemos leído, que se rasgó, que fue roto el velo. Y aquí vemos ese privilegio que victoriosamente
logró nuestro Señor. Este es uno de muchos. Bendito sea nuestro Señor. Gloria a Dios. Pero es que yo no entiendo. Llévame, dame un recorrido. ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué mencionó este detalle de que se rompió el velo? Bueno, ese detalle está en Levíticos y de ahí voy a basar mucho de mi mensaje. Levítico, capítulo 16, versículo 3 al 34. Uno de los libros menos leídos de la Biblia. Levítico, Números, habla de cómo un Dios santo y perfecto puede tener comunión con gente imperfecta y pecadora. Y este lugar de la presencia de Dios tan especial, Levítico capítulo 16, no lo voy a leer, pero ahí dice todo lo que voy a dejarles. Entonces, ¿qué logró el Señor al vencer la muerte? Al dar su vida perfecta, innumerables promesas y bendiciones y privilegios. Pero ahora yo quiero que ponderemos, es decir, veamos el peso y exaltemos esta verdad y esta dádiva de Dios a nosotros, que podemos apropiarnos por fe. Ese lugar que hablé, ese lugar santísimo, quiero decirles que solo una vez al año se podía acceder. Para acceder a ese lugar había una preparación especial. Había solo una persona que podía entrar, una persona especial, el sumo sacerdote, de un linaje especial, descendientes directos de Aarón. Un día especial, solo un día al año, el día de la expiación. Y un ritual, un sacrificio especial. Solo nombré 6 cosas, pero solo para que tengamos una imagen, una preparación especial, una persona especial, de un linaje especial, en un día especial, con una vestimenta especial y un ritual especial. Solo en esos requisitos podía entrar esta persona en este momento con un ritual muy meticuloso al lugar santísimo. Ahora ya vamos entendiendo. Jesús al morir y dar todo, el velo se rompió. ¿Y por qué digo esto? Que tenemos que ver las bendiciones que tenemos. El privilegio tan grande de la oración. La oración no debe de ser visto como una responsabilidad religiosa, sino un deleite del Hijo de Dios. Qué deleite es la oración. Qué deleite es ahora poder, para todos aquellos que creen en Jesús, poder acceder a este lugar santísimo. ¿Esta es mi conclusión? No. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 19. Los que no tengan Biblia pueden poner atención. Y sé que ya es un poco tarde, es noche. Yo, para concentrarme y para no dormirme muchas veces me paro, así que pueden hacer lo mismo. Lo importante es que tengamos atención, no me distrae.
Hebreos capítulo 10, versículo 19. Amén, amén. Gloria al Señor. Así dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, entremos por un camino nuevo y vivo. Lo inaccesible, lo que tú y yo, por más preparación, al no ser de esa cultura y al no ser linaje de Aarón, y al no ser, y al no poder, y al no tener, no podíamos acceder. Ahora, para nosotros es accesible. Y quiero que entiendan esta idea, y quiero que vean este distintivo tan especial, y hasta se podría decir único del cristianismo. En las otras religiones creadas por el hombre, pensadas por los seres humanos, inspiradas por el hombre, Dios es tan grande, Dios es tan inaccesible que tú solo puedes esforzarte y dar tu mejor, y tal vez en el futuro, si Él así lo determina, si tus obras buenas son más que las malas, puedes acceder a ese Dios y tal vez conocerlo, pero decir que tú puedes tener una relación, o como dice la Biblia, hemos sido llamados a una comunión con el Hijo, es blasfemo para muchos, para muchas religiones. Y hay mucha verdad en lo que ellos dicen, cómo un ser perfecto, todopoderoso, con poder, puede estar y puede llevarse con nosotros, que tenemos tantas imperfecciones. Hay porción de verdad. Y también la Biblia habla de eso, y por eso existía el tabernáculo. Pero ahora hay una verdad más profunda. Hay una verdad que sobrepasa a todas. Una verdad de verdades. La verdad más importante que sostiene el universo, que Dios vino al mundo y se hizo hombre. Se despojó a sí mismo. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Y se hizo hombre. Y se hizo siervo. Y se hizo obediente. Y es por eso que podemos tener acceso a Dios. Y podemos ahora, más que conocer y saber del Creador, podemos llamarle Padre. Padre nuestro. Padre nuestro. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que por muchos siglos esto no era este conocimiento tan grande y tan profundo de la gracia de Dios. No era disponible. Y tristemente, muchos lo rechazan. Y aunque tú vengas a una iglesia que se llame cristiana, tu corazón puede rechazar esta verdad. Así que Dios, a pesar de que somos muchos, Dios nos está llamando personalmente y abrazar esta verdad. Gloria a Dios. Vemos el privilegio de la oración. Vemos el privilegio de entrar al lugar santísimo. Ese lugar que David, que muchos hombres, Moisés y tantos personajes que nos inspiran y cautivan nuestra imaginación, no pudieron lograr y tener, o no en la misma manera que nosotros es y son disponibles, gracias al Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Amén. El Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Tenemos ese privilegio. Y cada vez que tú tengas ocupaciones, acuérdate de esta bendición tan grande y este deleite de orar. Tengo acceso al lugar santísimo. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues al trono de la gracia. Acerquémonos. Y con esta verdad, cada vez que pienso en esto, y cuando aprendí esto, ahora ya lo pienso 2 veces. Cada vez que descargo una aplicación, cada vez que hay una distracción en el mundo, tal vez un evento deportivo o un evento político o un evento que llame la atención de la sociedad, digo, tengo un mayor deleite por ser hijo de Dios. Al haber creído en Cristo como Señor y Salvador, tengo un privilegio que sobrepasa todos estos eventos, todas estas emociones que suben y bajan, todas esas rushes, todas esas dopaminas, emociones, que muchas no es que estén mal, pero no le llegan y nunca sobrepasarán a lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Es decir, no han estado en la mente. No podemos imaginarnos, aún en nuestros sueños más sublimes, no se comparan a lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Bendito sea el Señor. Disfrutemos la oración. Amemos que tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora, orar no es fácil, pero es lo más gratificante y es la actividad más productiva y más importante que todo ser humano pueda hacer. Tanto una creación de Dios como un hijo de Dios, todo ser humano, lo mejor que pueden hacer es la oración. Es lo mejor. Ahora, ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿Y por qué a veces es un peso para nosotros? Porque tenemos esta carne, esta naturaleza, pero también porque tenemos un enemigo de nuestras almas, Satanás, el padre de la mentira, que sabe que hay poder en la oración, que sabe que hay deleite, que sabe que la oración une, empodera, restaura, vivifica, cambia, transforma, limpia, santifica y trae vida. Tenemos que aprender a bendecir el nombre del Señor. Tenemos que aprender a adorar. Porque ir al lugar santísimo, entrar al lugar santísimo, no solo era para hacer un ritual, era una manera de adoración. Entonces, veamos
todo este precio que la gente tenía que hacer para entrar al lugar santísimo, primero que nada, el pueblo se preparaba 10 días antes para este día de expiación. Y se preparaba, ayunaba, se afligía, se lavaban, el sacerdote se lavaba el cuerpo y entraba y hacía un ritual especial. El día de la expiación, Yom Kippur, tenían que entrar al lugar santísimo. Imagínate su mente y su corazón, cómo debían de estar delante de Dios. ¿Crees que una persona viviendo con una doble moral, queriendo burlarse de Dios, porque de Dios nadie se burla, podía entrar al lugar santísimo? Porque a los hombres podemos engañar, pero a Dios no. Entonces, con temor y con temblor, entraba el sumo sacerdote, y dije con una vestimenta especial. No llevaban esas vestimentas doradas y gloriosas con la representación de las tribus. No, para entrar al lugar santísimo tenían que tener una vestimenta de humillación, simplemente una vestimenta de lino blanco y ropa interior de lino blanco. Sencillez y humillación. Entraban primeramente con incienso y aquí viene algo importante y algo impactante. Llevaban 2 cabras, 2 cabras. Y con una de ellas era sacrificada y en su camino al mobiliario le iba poniendo. Y cuando llegaba al lugar santísimo, esta segunda vez, tenía que rociar 7 veces. 7 veces. ¿Por qué? Por su pecado. Tenía que lidiar el sumo sacerdote con su pecado, con su culpa, con la de su familia, y luego a interceder por el pueblo. Solo les dejé un poco de los detalles. Pero imagínense qué impactante era ese día, ese lugar, ese momento. Tradiciones hebreas inclusive dicen que el sumo sacerdote andaba con una cuerda por si no estaba bien y recto su corazón delante de Dios, él iba a morir al instante y podían jalarlo y sacar su cuerpo. Qué impactante. Aunque esto tal vez no sea real, pero ahí vemos qué tan cautivante de la imaginación y de los pensamientos era esto. Y qué tan sublime, qué tan indescriptible era este momento y qué tanto sacrificio. Ahora, estamos impactados. ¿Cuántos no están impactados de lo que tenemos ahora? Acceso en la oración. Pero yo les quiero decir, ¿y por qué no disfruto la oración? Si yo me disciplino y muchas veces venzo distractores, venzo estímulos del mundo, venzo mi carne, mi naturaleza que a veces quiere dormir, comer o hacer 1001 cosas, ¿por qué no disfruto la oración como debo? Bueno, hay muchas razones. Voy a nombrar algunas que tenemos que tener en mente. Primeramente, Juan 15:7 dice que tenemos que permanecer en Él. El primer filtro
Y la razón por qué no disfrutas tu oración tal vez es porque tus oraciones no son respondidas. Y cuando tus oraciones no son respondidas, duele, frustra y sientes que no estás teniendo algo productivo. Pero Dios quiere respondernos. ¿Pero por qué? Inicio nuevamente. Primeramente, es porque no estás permaneciendo en Cristo. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, algo así como las ramas. Estás en Cristo, estás siendo uno con Cristo. No puedo ir una por una y explicarlas, pero las voy a ir nombrando. Mateo 17, 20 al 21, porque no crees, por falta de fe. Muchas veces oramos, pero nos falta fe. ¿Crees cuando oras? ¿Crees en ese Dios que habita en luz inaccesible y que es todopoderoso, que con su palabra creó todas las cosas y sostiene todas las cosas? ¿Crees que ese Dios te está escuchando y te va a escuchar si es su voluntad y que Él puede operar? Segundo filtro es que tenemos que tener fe, creer. Y en Mateo 17 también, otra razón por qué no se nos responden nuestras oraciones es porque no estamos ayunando. Muchas veces Dios quiere que ayunemos. Y es triste cómo la iglesia ahora interpreta el ayuno. Vemos así como el ayuno como un sacrificio y no un privilegio, algo así como un Dios, estoy haciendo esto porque quiero algo de ti, pero no. El ayuno es, amo tanto la presencia y la persona de Dios que hago un lado para estar con Él, que es el amado y lo más importante para mí. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada hallo, nada tengo en esta vida. Eso es el ayuno. Otro, en Primera de Pedro, capítulo 3, 17, dice que las oraciones de muchos no son escuchadas por una mala relación marital. Esposos que están siendo y tratando a sus esposas de una manera que no deben. ¿Y cómo aplica para los que no tenemos cónyuge? Bueno, yo esto lo aplico, tal vez no sea exegéticamente correcto, pero yo muchas veces me fijo en la mujer más importante para mí ahora, que es mi madre, cómo la trato, cómo le hablo. Y sé que mis oraciones pueden ser estorbadas porque Dios quiere que honremos a nuestro Padre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén, gloria a Dios. Ahora, también Santiago capítulo 5, versículo 16, otra razón es por pecado no confesado. Y podemos estar 3 horas diciendo palabras bonitas, rebuscadas. Es Santiago 5, 16. Pecado no confesado. Muchas veces no necesitamos revelación divina. Sabemos. Y le estamos dando vueltas al desierto cuando sabemos qué es lo que tenemos que orar, qué tenemos que dejar, qué tenemos que entregar. Pero hay muchas veces en donde sí. Y dicen los salmos, líbrame de los pecados que me son ocultos. A veces sí necesitamos al Espíritu Santo. Porque al pecar, cuando tú no te arrepientes, el pecado
hace que no puedas ver la realidad. Y hay mucha gente que está en pecado y ya ni lo nota. Han contristado tanto al Espíritu de Dios y a su conciencia que ya están viviendo en pecado. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es lo que es el dolor para el cuerpo. Lo que el dolor es para el cuerpo, para la persona física, la conciencia es para el espíritu, para el ser interno. Nos llama, nos avisa, nos alerta. Gracias a Dios que nos da el dolor, ¿verdad? Imagínate, si no sentiríamos cuando nos quemásemos, ¿no? Gracias a Dios por el dolor, porque nos avisa y evitamos el fuego, evitamos el peligro. Y de la misma manera, la conciencia nos habla. Otra razón, Salmo 17:1, es por mentira y engaño. Mentira y engaño. Si tú hablas mentira, si tú vives una vida en mentira, engañando, esa es otra razón, porque tus oraciones tal vez no sean contestadas. Y Proverbios 28, esta es impactante, por falta de lectura. Proverbios 28, versículo 9, por falta de lectura de la palabra. ¿Y qué dice Oseas? Porque ignoraste mi ley, ignoraste mi enseñanza. Yo me olvidaré de. Qué fuerte, ¿verdad? Proverbios 28, 9 dice que el que ignora la ley, también su oración será ignorada. Es abominable. ¿Por qué? Porque muchas veces en la oración buscamos respuestas y la respuesta está aquí. Ya no necesitas más revelación, está aquí. Y sé que hay grados de revelación, ahora yo estoy hablando de la revelación perfecta, la que no necesita edición, la que no tiene error. Entonces ya vimos por qué no muchas veces disfrutamos la oración, porque nuestras oraciones no son respondidas. ¿Y por qué? Por todo esto. Así que vayamos delante de Él, pidámosle perdón y trabajemos en cumplir su palabra, porque amar a Dios es guardar sus mandamientos. Wow, ya entendí. Gracias, Dios, porque todo ese ritual de Levítico 16 y que el Pentateuco habla, ya no es necesario. ¿Y qué quiere decir? ¿Que ya no hubo costo? ¿Que ya no hubo un precio? No, para nada. ¿Saben? Este día de la expiación, este día tan importante, se tenía que repetir cada año. Pero lo que Jesús hizo fue una vez para siempre. Pero fue un gran precio, mayor que el que todo el pueblo en aflicción hacía, mayor que el sacerdote hacía, mayor, más humillante, que fue que tú vengas de una perfecta relación con Dios Padre, Dios Espíritu Santo, y desciendas a tu creación en fragilidad humana. Y que tu creación te rechace, tu pueblo te dé la espalda. La historia más trágica, tu misma creación te mate y te humille.
la peor historia jamás contada. Solo para que nos demos una idea. Imagínate tú, padre de familia o madre de familia, que un día llegues a tu casa y te golpeen tus hijos, te golpeen tus hermanos o te golpeen inclusive los más grandes en tu hogar. Imagínate tus hijos que tú procreaste hagan esto y te maten. No le llega a la idea que quiero decir. Inexpresable el dolor que sufrió nuestro Señor. Y aquí viene esta, y con esto termino. Ya hablé de una de las cabras que el sumo sacerdote tenía que acceder con la sangre de este animal e ir rociando. Pero antes de eso, él tenía 2 cabras que fueron seleccionadas a suertes. Y una, ya dije, su sangre en su recorrido era para hacer esto. Pero había otra cabra, que esta cabra, cuando ya todo terminó, cuando ya él había hecho todo, el sumo sacerdote salía y ponía sus manos sobre la cabeza en representación de sus pecados y los pecados del pueblo. Y esta cabra, este macho cabrío, no lo mataban, no lo ejecutaban. Lo sacaban a las afueras de la ciudad, al desierto, y ahí se iba. ¿Esto le recuerda a alguien? ¿Les recuerda a alguien que fue al templo, que fue a Jerusalén y lo menospreciaron y lo crucificaron a las afueras? La gente pasaba y de lejos se burlaba de él. En las afueras. En las afueras. Ni su propia madre biológica de su naturaleza pudo estar ahí a su lado. Porque nuestro Señor en las afueras fue torturado. Y recordemos lo que dice Isaías 53, versículo 6 en adelante. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escuchen, todos nosotros descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta cabra que se iba al desierto, en representación de los pecados, tenía que salir del pueblo. El pecado no podía habitar ante el pueblo, delante del pueblo. Y este pobre animal, y dicen un rabino dice que esta cabra de escape, cuando se llevaba al desierto, en cada milla había un lugar de refrigerio, y la persona encargada de llevar a esta cabra se iba alejando hasta que llegaba a 10 millas y la alejaba lejos, lejos. Y esa es una imagen de lo que hace el pecado. Rompe nuestras relaciones, daña nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestra gente. Pero el Cordero de Dios pagó el sacrificio mucho más grande para que podamos acceder y disfrutar del lugar santísimo. Él murió a las afueras. Ni siquiera le dieron el privilegio de morir en su casa, en el templo. Veamos eso, hermanos. Ponderiemos en eso. ¿Y qué logró nuestro Señor Jesús? Que accedamos. Pero no solo eso, sino que el lugar santísimo more en nosotros. Juan 14, versículo 17.
Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. No solo podemos acceder al lugar santísimo, sino que el lugar santísimo, el Espíritu Santo, la presencia misma de Dios, está en cada uno de los que han creído en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el cual el mundo, es decir, los que no son de la familia de Dios, los que no son hijos de Dios, no lo conocen. Y como evangelista tengo que terminar este mensaje. Jóvenes, niños, padres, ¿están realmente en la fe? En primer lugar, tal vez ni disfrutas la oración ni la presencia de Dios, porque es algo extraño para ti, no lo conoces. Tu naturaleza pecaminosa no ha muerto. Pero hoy es la noche, dice el Señor, en que Él te da la oportunidad. Un corazón contrito y humillado no despreciará nuestro Señor. Pongámonos en pie. Si tú no estás seguro de que estás en el Señor, de que el Espíritu Santo no mora en ti, de que la persona de Dios no está en ti, quiero decirte que no eres salvo y que no vas a ir al cielo y que por más obras buenas que hagas, al final son trapo de inmundicia. Al final no vale nada, porque separados de Jesús nada podemos hacer. ¿Eres salvo? ¿Te vas a ir al cielo? ¿Tienes la vida eterna? No es que la vida eterna no sea hasta que me muera, no. La vida eterna, Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. La vida eterna empieza cuando conoces a tu Creador y pasa ya no ser solamente tu Creador, sino tu Padre. Vamos a hacer 2 oraciones. Primeramente, voy a orar por los que no están seguros si son salvos. ¿Cómo lo puedo salvar? Tal vez te pesa venir. Tal vez estás aquí, pero tu mente está en otro lado y nunca realmente has disfrutado esa presencia. Esa presencia. Y a veces lo intentas, pero Dios tiene misericordia. No es el que corre. Dios puede hacer una obra si su Espíritu Santo así quiere. Así que humillémonos para poder tener acceso a esa presencia que, como dice el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. Tú me has enseñado el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, placeres a tu diestra para siempre. La diestra de Dios es Cristo mismo y Él está a la diestra de Dios Padre, orando, intercediendo por nosotros. Padre, yo te quiero dar gracias por esta noche, porque hemos aprendido un privilegio tan grande que tenemos de poder acercarnos a ti. Algo que era inimaginable, inaccesible, ahora en Cristo Jesús está disponible. En Cristo Jesús, por su preciosa sangre, por su muerte y resurrección, el cual nos enseña que venció la muerte. Y Señor, primeramente tenemos que morir a la carne, a esa naturaleza pecaminosa. Yo te quiero pedir aquí
que si alguien de los que está aquí presentes, o tal vez los que nos vaya a ver a través del video en las redes, no te conoce o no está seguro que es salvo, ha jugado y ha creído que es un hijo tuyo simplemente por ir a una iglesia o simplemente por haber nacido o por estar en alguna agrupación o afiliado a algo cristiano. Señor, trae convicción de pecado, de arrepentimiento y de justicia. Estamos aquí, nos humillamos, no para lograr algo o para tener algún privilegio, sino para decirte que sin ti no somos nada y te necesitamos. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y ayuda a aquellos, nuevamente lo digo, que no te conocen, que se arrepientan esta una y sola ocasión para salvación. Ahora, Señor, también nos arrepentimos para los que ya te conocemos y somos tus hijos, pero no hemos disfrutado de este privilegio tan grande que es la oración y el acceso al lugar santísimo. Y más allá, que el lugar santísimo esté en nosotros y more que nosotros. Y hemos preferido las migajas del mundo y hemos preferido la creación antes que al Creador. Nos arrepentimos, Señor, y queremos vivir esa vida plena que tu Hijo prometió. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Padre, ayúdanos a deleitarnos en los medios de la gracia, en la oración, en los cantos, en la adoración, en la lectura, en todo, absolutamente todo que tenga que ver contigo, que nos ayude a conocerte más y a crecer en ti. Bendito Señor. En el nombre de aquel que hace todo esto posible, el único, inigualable, precioso Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, Cristo Jesús. En ese nombre ponemos nuestra esperanza y oramos. Amén. 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 Dios los bendiga a todos.